¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, señor Lara, un placer. Antes de hablar, si nos alcanza el tiempo, sobre la presentación de hoy del jefe de Estado, queríamos una impresión suya sobre estas dos figuras, el tema de la vacancia. En el caso de Pedro Castillo, yo escucho a los políticos de uno y otro lado decir que parece que los 87 votos no se van a alcanzar para la vacancia, pero no importa, lo importante es que el presidente hable el 28, etcétera. Y luego sobre el tema de la acusación constitucional contra el jefe de Estado, que es un procedimiento también un poco incluso más engorroso, donde algunos dicen está muy forzada la cosa, porque se habla de traición a la patria, porque quería supuestamente regalar territorio del Perú a los bolivianos. Es evidentemente claro que él en ningún momento ante CNN dice aquello exactamente, en fin. Pero, ¿cuál es su impresión sobre estos dos temas en contexto, por favor? Sí, muchas gracias. Efectivamente estamos en un contexto en el que, yo lo venía diciendo estos días, estamos usando la Constitución como un instrumento irrelevante, ¿no? O sea, si algo estamos percibiendo, creo yo, como sociedad, y en mi caso como profesor de Derecho Constitucional, además, es ver cómo la Constitución se ha frivolizado en el discurso cotidiano, ¿no? Y eso es de lamentar, ¿no? Porque claramente quienes pues acuden a la Constitución para buscar una causal, claramente la utilizan, digamos, tratando de, a como dé lugar, forzar figuras, ¿no? Y lo mismo pasa del otro lado también, o sea que la Constitución estos días es un pretexto detrás de la cual se esconden pues intereses, rencillas, tensiones políticas, ¿no? Y eso lo primero que yo destacaría, ¿no? La Constitución no está siendo interpretada de la mejor manera por ninguno de los poderes, ni el Ejecutivo ni el Legislativo, ¿no? Lo segundo es cómo la Constitución no puede resolver problemas que los peruanos no hemos podido resolver y que los partidos políticos no han podido resolver, ¿no? Ese no es un problema técnico-jurídico, es un problema político que la clase política, pero también la sociedad en su conjunto, no hemos podido resolver en los últimos, yo diría, la transición democrática del año 2000 se está prolongando en estos días, lo estamos viendo cómo a dónde hemos llegado, ¿no? Creo que ahí hay cuestiones de fondo que la coyuntura no nos está permitiendo ver, y si no lo vemos, no lo vamos a poder resolver estructuralmente. Eso es lo que me parece que debe preocuparnos también, ¿no? Ahora, doctor, ¿no se notó en el gobierno de Toledo, en el gobierno de García, del propio Humala, no se notó una situación como esta, como que recién esto ha reventado, desde el 2016, digamos? Claro, la política en los primeros años de la transición no mostró la urgencia que demandaba hacer cambios estructurales, ¿no? Y entonces todos parecíamos pues estar alineados y empujando el mismo coche, ¿no? Se hablaba de la transición. Si usted lee las sentencias, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, que hacen referencia a la necesidad de cambios estructurales, uno puede escandalizarse estos días, ¿no? Porque, por ejemplo, la famosa sentencia 014 del 2002, interpuesta por el Colegio de Abogados del Cusco, sobre la necesidad de la reforma de la Constitución, abiertamente convoca a la clase política con un extensísimo voto, de fundamento de voto del magistrado Alba Orlandini en aquella época, sosteniendo abiertamente de que esta Constitución no une a los peruanos, de que esta Constitución tenemos que ir a cambiarla si es que queremos hacer un nuevo pacto, ¿no? A mí lo que me sorprende es la clase dirigente, no digo de la izquierda o la derecha, sino la clase dirigente de este país, cómo no se da cuenta de que la Constitución no es hoy día un soporte que dé unidad al país, ¿no? O sea, como digo, al margen de las posturas, ¿no? La Constitución está haciendo agua por todos lados y como la clase política está pues confrontada coyunturalmente, no nos damos cuenta de que alguien tiene que liderar el proceso de cambio estructural que está pidiendo a gritos la Constitución y la sociedad en su conjunto, ¿no?
Muy bien, entonces, digamos, en su conclusión, entre varios factores hay dos, digamos, no sé si la palabra es fuertes, que es el cambio de constitución y la crisis política o la crisis de los partidos políticos. Yo creo que en el fondo está la reforma profunda que hay que hacer de los partidos políticos. Los partidos políticos han sido impermeables a los cambios y entonces hemos seguido teniendo clubes familiares, clanes familiares, pequeñas pymes, digamos así, ¿no? Claro, cuando, digamos, la gran corporación manejaba el Estado, no nos escandalizábamos, ¿no? Pero cuando las pymes informales copan el Estado, ahí nos preocupa porque vemos que todo funciona mal, ¿no? Se articulan pequeñas estrategias como una pequeña campaña de mercadillo para un día, pero el siguiente día se desarma todo, ¿no? Y no podemos seguir en ese esquema que ha mercantilizado por completo la política. Yo el problema más de fondo veo los partidos políticos. Sin partidos políticos no hay futuro posible. Y eso deberíamos ser conscientes. Como Castillo, el presidente Castillo representa ese naufragio final de la reforma inconclusa de los partidos políticos. Y cómo los partidos políticos mismos no son conscientes de eso, ¿no? Eso es lo que más sorprende. O sea, en otras palabras, usted está diciendo que había un caldo de cultivo, digamos, desde la transición, desde el 2000, que ha reventado, digamos así, poco a poco, desde el 2016 hasta ahora. Es una buena síntesis la que usted está haciendo, efectivamente. O sea, lo que hemos ido es un poco arrimando hasta que hemos llegado a este punto, ¿no? Bueno, en ese contexto, ¿cuál podría ser, en el contexto en el que estamos, cuál podría ser la salida, la solución? En ese contexto, lo peor que nos puede pasar es pisar el tablero y decir vamos a la vacancia, porque lo que se puede venir es un desborde, para utilizar la expresión de Matos Mano, un desborde popular, pero digamos sin ningún control, y eso puede ser muy peligroso, ¿no? Lo dijo de algún modo el congresista Montoya. Bueno, es que yo creo que en esto pueden coincidir desde Hernando de Soto, que está en un extremo, hasta Vladimir Cerrón, que está en el otro extremo. El tema es hacia dónde, digamos, cada uno quiere remar su nave, ¿no? Ese es el gran riesgo. Yo creo que el riesgo de esto es lo que queda, lo poco que queda de nuestro sistema democrático, ¿no? Y yo lo que creo es que hay que hacer esfuerzos por ir a un pacto, con un nuevo pacto en las condiciones precarias de la democracia, ¿no? Y para eso se necesita una mirada un poquito no inmediatista, no cortoplacista, ¿no? A mí me gustaría ver 2 o 3 líderes de los partidos políticos autoconvocándose y comprometiéndole al presidente a no seguir dando estos saltos al vacío, ¿no? El problema es que alguien decía, ya no hay ideologías, lamentablemente lo que hay son intereses económicos. Absolutamente. Y el problema es que el poder tiene más capacidad de maniobra para mover sus fichas, ¿no? O sea, ese es el tema. Si no tienes partidos políticos y tienes un conjunto de intereses y tienes el control del poder, entonces puedes empezar a distribuir desde el poder para quedarte defendiendo ya puros intereses, ¿no? Quedarte por quedarte. Y eso no lo podemos permitir, creo yo. Muy bien, para terminar, doctor, que nos gane el tiempo, el presidente, es una pregunta suelta, el presidente de la República hoy en el Congreso puede usar su tiempo, digamos, para defenderse de las acusaciones en su contra. Técnicamente, jurídicamente, constitucionalmente, nadie puede imponerle un discurso al presidente, ¿no? Eso primero. Y luego yo quisiera ver a un presidente que mire un poquito más allá de sus adversarios y ojalá haga una gran convocatoria para un nuevo pacto, que es lo que está buscando, creo yo, la ciudadanía, de distintas maneras, ¿no? Porque uno tiene que ser inteligente para leer también a quienes están recaudando firmas para que no haya cambio constitucional. En el fondo están pidiendo un pacto nuevo, porque ese aseguramiento de que no haya cambio constitucional, eso no lo da la Constitución. La Constitución hoy día está, digamos, en disputa. Hay una Constitución en disputa hoy día y hay que ser conscientes de eso. Pero hay que generar, yo creo, puentes de comunicación para que no haya un desborde, como he dicho al comienzo, ¿no?
Y eso me parece que necesita algún nivel de compromiso de todas las fuerzas políticas, ¿no? Muy bien, doctor Grandes, ha sido usted muy amable, gracias por atendernos y esperemos que sigamos en contacto. Un abrazo y muchas gracias por la oportunidad. Hasta pronto. Muy gentil, muchas gracias. Hasta pronto. El doctor Pedro Grandes, constitucionalista.